Qué bueno que están con nosotros en la mesa de análisis, opinión y crítica de La Portada MX. Y bueno, parece disco rayado, pero créalo, está muy cerca de que se defina si alguien que tiene, válgame la expresión, pues más vidas que un gato, ¿no? Hablando de libertad, hablando de procedimientos jurídicos, hablando de cómo la ha ido librando durante años. Me refiero al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que recientemente le acaban de quitar, castigar, sacar de la jugada a uno de sus jueces de cabecera, un juez federal que le dio amparos para pues que siguiera gozando de la impunidad que hoy mismo goza allá en los Estados Unidos. El caso es que este hecho pues también viene aparejado de que le quitan amparos que no proceden. Y bueno, todavía está en veremos cuál va a ser su situación, porque corresponderá todavía a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ver uno de esos amparos que todavía lo mantiene con pues esa libertad de la que goza. Pero obviamente esto se ha acelerado y todo parece indicar que la próxima semana habrá noticias. Hay también dentro de esto pues mucha palabrería, mucha pasión, algunos errores que ya lo busca la Interpol, que ya se hizo un proceso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia los Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, pues para que se detenga y se deporte a Cabeza de Vaca. En fin, hay alguna política ficción, algunas cosas que aún no tendrían por qué verse como ya un hecho. Acel Jaramillo, como siempre, un gusto saludarte. Aquí estamos, buenas noches, jóvenes. Mari Jaramillo, Alanis, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Juan Sánchez Mendoza. Buenas noches, ¿cómo están? Perfectamente contentos con la resolución que dio Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella se encarga de elaborar el proyecto que ya entregó a los otros 8 ministros, un proyecto sobre la revisión del amparo definitivo que se le otorgó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Tras hacer el estudio correspondiente, Lenia Batres lo lleva al Pleno y el martes próximo, día 24 de febrero, será votado por el Pleno. Todo indica que va en contra del exgobernador de Tamaulipas. Bueno, y hasta ahí inmediatamente se libra la orden de aprehensión en México. Y de ahí, pues hay que ver qué sigue, porque se tiene que hacer una gestión por la vía diplomática que le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar la detención del individuo si está en suelo norteamericano con fines de extradición. Es todavía un proceso que va a tardar un poquito y a mí me causa inquietud porque de las solicitudes de extradición que México ha promovido ante la Unión Americana, solamente le ha resuelto una, la del exgobernador Duarte. Las otras se han quedado en el olvido, ¿no? Entonces, el gobierno norteamericano no es un hueso fácil de roer, son difíciles para proceder a la entrega de un acusado, y más si es connacional de ellos, como lo es Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mari Jaramillo. ¿Qué podemos decir en este momento de Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Es harto aburrido, déjenme decirles, porque hay que decir que Francisco Javier García Cabeza de Vaca viene como que en una dinámica, en un hándicap, desde el 2006 siendo alcalde, 2005, 2007 siendo alcalde de Reynosa, y ya saliendo de Reynosa ya traía una secuela delincuencial, hay que decir. Él se alía con los hijos de Marta Sagún, hijastros de Vicente Fox,
Construyen el puente Broncos y es una bronca desde entonces el puente Broncos. A los amigos de Vaca que llegaron con él a la alcaldía, pues sobreviven muchos, pero los de su pandilla solo quedaba uno vivo. De la pandilla que robaba en McAllen placas y coches. Bueno, otros se habían salido a tiempo. Luego hizo amistades, no sé si antes o después, con la familia de Guillermo González Calderón, y tanto así que su mujer, Mariana Gómez Leal, tenía entre sus empleados del DIF estatal a los hijos de Guillermo González Calderón, o nietos, no lo sé, porque era un hombre mayor. Es una carrera delincuencial amparada por la política de Acción Nacional. A Partido Acción Nacional, Francisco le ha traído descrédito, y no solamente Francisco, su familia, y no solamente su familia, un buen número de panistas que se han dedicado a esquilmar, a robar, a saquear presupuestos. Ahí está Javier Lozano, ahí está Anaya, ahí está el mismo presidente de Acción Nacional, que también está metido en un problema de gente que vende y revende suelo urbano en la Ciudad de México. Esto no es nuevo. Yo no diré lo van a detener, no lo van a detener. Trump va a decir, ya no me sirve este agente doble de la CIA o de la DEA, que es lo que es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo ha dicho el vocero de Acción Nacional, que sirve a las agencias norteamericanas. No voy a decir, ya lo van a detener, no. Vamos a decir que ya lo detuvieron el martes próximo, los días posteriores a esto, porque venimos pidiéndolo los ciudadanos tamaulipecos. Lo hemos pedido durante muchos años. Le hemos pedido y exigido al gobierno de la 4T que lo encarcele por ladrón, por sinvergüenza, por criminal. Hay hechos que no pueden ocultar, como los asesinatos de su grupo, del Gópez, en Camargo, en Díaz Ordaz, de compañeros periodistas y de activistas de derechos humanos, es decir, y de sus propios amigos delincuentes los han asesinado a mansalva. Pues bueno, ojalá y que el proyecto que presente la magistrada Lenia Batres evidentemente sea votado en contra de Francisco Javier, y esperar sentados con palomitas en la mano para ver para cuándo la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y no sé quién más, la misma presidenta Claudia Sheinbaum, intervengan para que exijan al gobierno norteamericano. Parece que ahorita no estamos en posición de exigir, pero no creo que le sirva para mucho a Donald Trump un sujeto como Cabeza de Vaca. Más bien yo creo que lo echaría por cualquier puente internacional como cualquier otro indocumentado. Licenciado Jaramillo. Esa solicitud de captura, esa cuestión de manejar el nombre del señor gobernador, exgobernador Cabeza de Vaca en los medios de comunicación, esa junta que va a haber el martes ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es como dice el diputado local Gerardo Peña Flores, linchamiento político en contra del señor exgobernador Francisco Cabeza de Vaca. Es linchamiento político. Habla Gerardo Peña como un empleado del señor Cabeza de Vaca. El señor ni tamaulipeco es, y sin embargo es diputado local. El señor es de Monterrey, por allá una de esas, allá estuvo en Monterrey también, una de esas con ese Cabeza de Vaca se lo llevan a Reynosa, para donde lo ponen de asuntos jurídicos, luego lo hacen candidato, siempre perdió. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que, pues yo no sé, yo quiero entender que el señor Franco García pues es muy buen negociante, ¿verdad? Andaba de chamaco, como recuerda la compañera Guadalupe, andaba de chamaco robando en el otro lado y un día fue capturado. Pero es muy buen negociante, porque yo estoy seguro que algo arregló en el pasado gobierno de Manuel López Obrador, que un poco después del sexenio, en pleno sexenio, un poco después, montaron un teatro fenomenal en la Cámara de Diputados.
recuerdo ese día, fue un día del niño, por cierto, ya ven que es la inocencia, fue un 30 de abril, día del niño. Esa sesión duró aproximadamente 4 o 5 horas. Los diputados dictaminaron que procedía a arrebatarle el fuero constitucional a Cabeza de Vaca. Votaron y ganaron los que se pronunciaron en contra del entonces gobernador, turnando el asunto al Congreso de Tamaulipas. Oye, pero qué estupidez de los directivos jurídicos de López Obrador. ¿Cómo es posible? Del Congreso. Que no sabían los del Congreso. ¿Para qué le fincan? ¿Para qué lo desafueran? Si tienen que pasar por la criba, que pasar por la aprobación del Consejo de Tamaulipas, porque Tamaulipas es un estado libre y soberano. Entonces, pues el señor Cabeza de Vaca controlaba el Congreso. ¿Y cómo no lo van a saber estos estúpidos directivos jurídicos de López Obrador? ¿Que no lo sabían? Por favor. Obviamente, el Congreso de Tamaulipas de este estado soberano desechó totalmente la solicitud de desafuero. Pero al día siguiente, el fiscal general de justicia, Alejandro Gersmanero, de raíces panistas, a él Vicente Fox lo empoderó. Dijo el señor, terminando su mandato constitucional de gobernador, vamos a ir por él al día siguiente. Mentira vil. Gersmanero, pues también muy vivo el pelado, logró introducirse hasta lo más profundo del gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador. El señor era panista, yo me acuerdo perfectamente que en un evento del entonces gobernador Yarrington con el presidente Fox y con prensa, ahí andaba Gersmanero, que era el procurador de justicia del panista Vicente Fox Quesada, al que, por cierto, yo no sé por qué tanto desprecio le tienen los morenistas de Palacio Nacional a Calderón, a Felipe, y de Fox nunca dicen nada. Pero bueno, a ver si la justicia resplandece, tengo mis dudas eternas. Muy bien, pues el punto es que hay la incógnita de qué va a pasar. Desde luego que la lógica establece que la ministra Lenia Batres pues hará una buena ponencia y va a ser aprobada por los ministros por mayoría. Y una vez que esto pase, pues lo que viene es, obviamente, ya sin el amparo, el señor Cabeza de Vaca, pues estaría ahora sí que a disposición de la Fiscalía General de la República y a disposición de los procedimientos que ésta haga ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias para solicitar su aprehensión. Esto tiene que ver con la Policía Internacional. Pero bueno, el caso es que ¿qué hará el gobierno? Que ya lo están planteando mis compañeros. Trataré de nada más de pasada decirlo. ¿Qué hará el gobierno de Donald Trump en relación a esto? Bueno, pues hasta ahora se ha visto que este personaje les ha servido, García Cabeza de Vaca, y que pues también sabe uno y entiende que hay un determinado momento en que eras muy bueno hasta que dejaste de serlo. Digo, para ellos, en este caso de García Cabeza de Vaca. Eso podría suceder, ¿verdad? Que diríamos que de personaje protegido para que pueda soltar la sopa allá en los Estados Unidos. Yo no sé si algo tenga más que decir García Cabeza de Vaca a las agencias para las que trabaja o con las que colabora. Yo creo que ha cantado lo que sabe y lo que no sabe. Claro, desde luego que no ha cantado, o si se le conoce todo el perfil que tiene criminal. Bueno, ahí es donde estaría diríamos que el tironeo. ¿Cómo va a darse esta situación? La verdad es que creo que, y como Mari Jarami, yo creo que el gobierno de Donald Trump tiene poco que perder al entregar a un personaje como este señor. Y podría aumentar lo que dice Juan Sánchez Mendoza a 2 el número de extraditados, y que también un exgobernador, sí, ¿verdad? Sí. En aquel entonces. Y bueno, por otra parte, esto obviamente traería un impacto dentro de la política nacional. No olvidemos que, bueno, y también algunas viudas en los medios se quedarían llorando
porque el señor García Cabeza de Vaca, con los millones que se supone, se presume, se robó, pues ha mantenido aceitando algunas maquinarias mediáticas que le han permitido tener voz a nivel nacional, obviamente a nivel internacional. Pero bueno, por otro lado estaría, diríamos, que el Partido de Acción Nacional y su dirigencia, que lo nombró ni más ni menos que representante en América del Norte de este partido, como parte de su Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, también ahí habría un golpe, pues ahora sí que si anda de bajada el PAN todavía, al igual que el PRI, pues esto que podría pasar no les va a favorecer, no será favorable a ellos. ¿Por qué? Porque le apostaron a que generara las condiciones Cabeza de Vaca para hacerse amiguito de organizaciones internacionales de ultraderecha, obviamente que son patrocinadas o impulsadas por Donald Trump. Y bueno, pues al final del día estas mismas no les servirían de mucho porque no tendrían interlocutor y el señor Cabeza de Vaca estaría convertido en un vil delincuente. No creo que esto públicamente les sirva mucho. Esto por un lado, y por otro lado, bueno, pues aquí en Tamaulipas también, dado que están en un proceso electoral en el que se quieren definir quién será el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, pues le vendría a oxigenar, diríamos, que la propensión del truco de César Verástegui Hostos de querer ser el presidente del Partido de Acción Nacional en Tamaulipas, y vendría a pegarle ni más ni menos que a Ismael García Cabeza de Vaca, que es parte del otro bando junto con Omeira López Reina. Mira, aquí quiero precisar que los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República a García Cabeza de Vaca y por los cuales solicita al juez su aprehensión son lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal. Delincuencia ¿sí? organizada. Estos son los tres principales. Pero ha cometido muchos más delitos. Claro. Tan solo en Tamaulipas también se le pueden fijar responsabilidades por peculado, cohecho, corrupción, tráfico Uso de influencias, abusivo sí, facultades como gobernador. Enriquecimiento ilícito, despojo a ejidatarios. Hay una serie de acusaciones que se pueden sustentar y por los cuales también amerita ser procesado. Pero bueno, hay que esperar la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el que tiene la última palabra en cuanto a la vigencia o el desecho del amparo definitivo que le otorgó un juez federal. Hay gente, hay personas, medios, periodistas, mujeres y hombres, activos políticos de Tamaulipas, que perdieron la memoria y aplauden lo que dice Gerardo Peña, lo que aplauden otros activos como el Cacharro Cantú, ¿cómo se llama este muchacho? Luis René Cantú. Cacharro. Cacharro, digo Cacharro, Cacharro sí, porque Cacharro. es un cacharro junto con su partido. Se les ha olvidado todo eso que hemos mencionado. Ellos lo saben, fueron cómplices. Hay una serie de saqueos a todas las dependencias que fueron documentadas durante la entrega-recepción, que hay una serie de carpetas de investigación, o por lo menos donde han dejado asentado, donde robaron más que otros. Ahí está las obras públicas, estáse bien, donde estuvo Gerardo Peña y Yalel Abdalá Carmona. Y Gerardo Peña estuvo en dos secretarías, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría General de Gobierno, que también manejaba más de 3,000 millones de pesos de presupuesto, igual que la Secretaría de Bienestar. Entonces, a mí que salga Gerardo Peña a hablar cualquier cosa, a emitir una opinión cualquiera, cuando el señor estaba impedido para ser siquiera candidato a regidor, y que hoy está desde el Congreso del Estado vociferando cualquier tipo de cosas, diciendo cualquier cosa o defendiendo a su patrón, bien lo dijo Asael, era empleado de Francisco toda la vida. Yo creo que Francisco hizo
creyó que su hermano putativo era Gerardo, igual que otro de Reynosa, que nunca ganaron ni en las peleas de perros. Y bueno, todas las perdían. Y Francisco se empecinaba en que fueran candidatos. Siempre fue plurinominal Gerardo Peña, porque nunca supo ganar, no pudo. El Partido Acción Nacional hoy parece que ve la luz a través de estas cosas que están sucediendo desde la Suprema Corte de Justicia, que nosotros esperamos, bueno, yo espero que sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues le dé un golpe duro y seco, no solamente a Francisco García Cabeza de Vaca, sino a ese equipo de abogados que son verdaderos abogados huizacheros, centaveros y sinvergüenzas, porque han hecho de la justicia, de la ley, todo un compendio de leguleyos, de leyes de distorsión de la ley para amparar a un delincuente, para que no sea detenido, para un sinfín de cosas. Afortunadamente hoy en Tamaulipas, los abogados que mienten sobre un criminal, sobre un delincuente, van a ser juzgados también. Esos abogados que digan mentiras sabiendo que son verdad sobre un protegido o defendido de ellos, la ley también les va a caer. Afortunadamente, acá las cosas están mejorando mucho en ese sentido. Nosotros esperemos, yo espero, no hablo a nombre de nadie, a nombre mío, yo de verdad espero, porque Francisco y su pandilla, de las que es parte, Vicente, César Verástegui, la señora Matilde, ¿cómo se llama? La señora de allá de San Fernando, la Omeira López Reina, no se diga por el amor de Marina. Cristo, la señora Marina Ramírez, el señor, el Cacharro Cantú, Gerardo Flores, todos esos son parte de este grupo pandilleril que vinieron a darle a los tamaulipecos a saquear este estado. Si de algo somos conocidos es porque de aquí es Francisco, nacido en Reynosa, que conociéndolo de Reynosa, que andaban con una mano atrás y otra adelante, él y su familia, hoy sea un potentado con todo el presupuesto que saquearon de Tamaulipas. Y no solamente del gobierno, estamos hablando de todo el estado. Licenciado Jaramillo. El próximo martes, en el caso de que la Suprema Corte de Justicia decida retirar el amparo e ir tras el señor Cabeza de Vaca, pues sería bueno quizás que los políticos tamaulipecos que militan en Morena y los que aspiran a la gubernatura, también las mujeres que aspiran, pues que se aplicaran y que vieran que en materia de periodistas hubo dos, en la plenitud del gobierno de Cabeza de Vaca, 2 periodistas murieron asesinados a balazos. 3. 1 a balazos. Antonio de la Cruz iba con su hija, le iba a llevar a su trabajo, la muchachilla jovencita, ya trabajaba, y fue asesinado ahí cerca de su casa. El otro periodista, Héctor González Antonio, pues andaba en su troca y fue, pues en un supuesto intento de robo, lo asesinan. Pero espero que los morenistas y los que quieran mucho agarrar fuerza para tratar de que se definquen más delitos a Cabeza de Vaca, que tomen en cuenta que en esas muertes tanto de Antonio como de Héctor González, y de Carlos Domínguez en Laredo. Sí, en Laredo, además que de eso yo no tengo datos, pero en hay datos sencillos. Héctor González, de Héctor. ¿El victorense? Sí, Héctor y Toño Cruz. Toño de la Cruz. 5 días antes de ser asesinado a balazos, publicó en su cuenta de Facebook una fotografía del gobernador, donde dice, hasta eso en la fotografía del gobernador aparece bien, no es una mala fotografía, aparece muy bien su imagen, y dice Héctor en su Facebook. Toño dice, es el peor gobernador que ha tenido Tamaulipas en toda su historia. A los 5 días estaba muerto. Por otra parte, Héctor González Antonio, en un viernes, aquí tengo la fecha, el último viernes de mayo,
concurrió Héctor González Antonio como periodista, era corresponsal de un importante medio nacional, Excelsior. Llega hacía el portal 24/7 que dirige el periodista Armando Horta. Hacían cada semana, cada viernes, transmisiones en vivo en Facebook. Yo era un seguidor de esos programas de los viernes en la noche. Ese viernes, último de mayo del 18, yo estaba ahí, a mí nadie me lo cuenta. Héctor se aparece por primera vez, nunca había estado en ese programa, y ahí con Armando Horta, y el entrevistado era nada más que el candidato a senador Ismael García Cabeza de Vaca. Ya lo entrevistan y luego Héctor le pregunta al señor senador, obvio hermano del gobernador. Candidato a senador. Sí, candidato a senador. Le pregunta a él, obvio hermano del señor gobernador, le pregunta, oiga, señor Ismael, ¿usted cómo quiere ganar la senaduría si su hermano ha hecho un pésimo gobierno en Tamaulipas? Pues yo me sorprendí un poco y la respuesta del señor Ismael, tranquilo, le contesta, le dice que no es cierto, pero él no pierde la cordura. Ismael sigue tranquilo, le contesta y se toma con un minuto y se rechaza el señalamiento de Héctor González Antonio. Eso fue el viernes a la noche. Para amanecer el lunes en la martes. mañana, para amanecer el lunes venía a Tamaulipas, a Ciudad Victoria, venía el candidato presidencial del PRI, venía a la José Antonio Meade, venía a Victoria. Pero esa no era la noticia. La noticia era que el periodista Héctor González Antonio, en un intento de robo, lo asesinan, le arrebatan su camioneta, lo amarran allá por la Colonia Estrella, lo amarran al vehículo, se lo llevan por calles empedradas, muere. Y luego la fiscalía del Car Irving, del michoacano ese, dice la fiscalía, motivo del asesinato, robo a vehículo. Pero qué estupidez, ¿cómo es posible? Si mi vehículo me lo quieren robar, pues si yo me resisto, pues me balacean ahí y ya, y agarran mi vehículo, se lo llevan, no me amarran a mi vehículo, ningún estúpido ladrón hace eso. ¿Por qué el fiscal ese dice eso? Yo creo que aquí, si esto avanza más en esta cuarta transformación, que es el segundo piso, a ver si avanza más, a ver si realmente investigan bien esas muertes de los dos periodistas. Por favor. Y también, pues que le sigan, hay otros casos interesantes en esto para que la cuarta transformación se fortalezca en nada, no en venganzas. Exacto. En la impartición de justicia. Mira, Juan Sánchez. Sí, yo no comparto la idea de que políticos oportunistas se cuelguen medallas ajenas. Y lo digo porque las denuncias en la Fiscalía General de la República no son nuevas, tienen años y están integrando las carpetas durante muchos años para llegar a una petición de aprehensión, de captura. En el Estado, yo creo que el doctor Américo Villarreal Anaya ha hecho un buen papel encargando que se integren las carpetas de investigación para enjuiciar a este señor. Por tanto, ese oportunismo de que los políticos cacaren el trabajo ajeno, pues no es correcto, ¿no? Ahí está un individuo como Humberto Armando Prieto Herrera, que cree que por llevarle unas firmas a Lenia Batres, él apuró la resolución de la ministra. Y eso es mentira. Aquí, señores, no vale colgarse medallas ajenas. Bueno, ni las firmas, al final de cuentas, con todo respeto para los que Firmaron. Sí. Al final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus integrantes tiene que resolver al margen Así es, de cualquier, claro. Si eso fuera, les es una manifestación y aquel es culpable. Sí, porque la gente va a haber campañas políticas, todos esos oportunistas, metimos a la cárcel la cabeza de vaca, no hombre. Sí, ya lo ves tú en las calles de Reynosa. Sí, esa es pura política No popular. quieres tú al presidente del Congreso. Le voy a decir. Ni a cabeza de vaca tampoco. De corazón panista, pero por además es cierto, panista. también. Era cierto. socio Diputado federal panista. fue empleado de No, cabeza de De vaca. los arrepentidos se sirve Dios. Y hombre, también por el favor, papá de él fue contratista y Por eso. funcionario Qué bueno. con García Se Cabeza vale. de Vaca. Tienen derecho a equivocarse.
Toda su vida han estado- que estaba equivocado. Ya está en la no. cuarta No, transformación. es que él no se ha equivocado porque saltó de un presupuesto. Pero, Claro. a ver, pero coincidiendo con una parte de lo que dice Juan para cerrar, es correcto que la gente que hoy está presionando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva en contra de Francisco, estas firmas y estos posicionamientos del presidente del Congreso son tan válidas como la que está haciendo Sergio no sé qué Gutiérrez, el diputado federal, porque ahora se abroga él, Gutiérrez Luna, gracias, se abroga él, que si es por él que están buscando a Vaca. No es cierto, no haga tanto pancho, diputado, si acá tenemos años sufriéndolo porque un acuerdo con Peña Nieto llegó a ser gobernador, si a usted se le olvida, a nosotros no. 2016, acuerdo por la reforma energética, y de ahí se regalan las gubernaturas. Acá la elección fue nomás para taparle el ojo al macho. No, señor, acá están las investigaciones, aquí hay un hombre que ha liderado la cuarta transformación, que se llama Américo Villarreal Anaya, no se les olvide. Todos estos que se quieren trepar ahora, no porque vamos a agarrar a Vaca, no por el amor de Dios. Antes andaban con él, por favor, ¿no? Yo sí tengo memoria. Flaca, que es lo único flaco que tengo, la memoria. Pero mi memoria no se ha muerto todavía y la conservo intacta. Cerramos, licenciados. Y Jaramillo. bueno, veamos esta película en qué pasa el martes en el asunto Cabeza de Vaca. Y que cuiden su INE porque ya viene el proceso electoral. Y bueno, pues Claro. quizá uno de los que tiene, diríamos, un poco más de autoridad moral, si tuviera autoridad moral, es Rojas Díaz Durán, ¿no? Porque él fue uno de los primeros que estuvo duro en que darle a Cabeza de Vaca. Bueno, y ahora, por cierto, está retando a Francisco Javier García Cabeza de Vaca a que vayan a Juntos a denunciar Nueva York. a José Ramón Gómez Leal, el senador, que es cuñado del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Por favor, digo, como onda mediática y como oportunismo se vale, pero vaya, los tamaulipecos pues ya no nos chupamos el dedo, ¿verdad? O sea, figuras de la política esperan un tema, se trepan y dicen, este filón es mío. No ayudan, la verdad. El vedetismo, el oportunismo, el agandalle mediático, pues eso no abona a este tipo de procesos. Bien haría, por ejemplo, el señor Díaz Durán, que merece mis respetos, pues en denunciar lo que tenga que denunciar, de guachicolero al llamado JR, pues que lo denuncie y punto. Pero yo reto, pues, ni que fuera pelea de gallos, caray. Pero bueno, así se ha convertido esto de política. Gracias, licenciado Cel Jaramillo, como siempre, un gusto. Mari Jaramillo Lanís. Buenas noches. Juan Sánchez Mendoza. Buenas noches. La Portada MX, síganos.